¿Quién de ustedes quisiera vivir en una ciudad, la cual tiene una particularidad y es una ciudad que es reconocida por ser una ciudad llena de ladrones, una ciudad donde hay muchos establecimientos, pero son establecimientos como prostíbulos, bares, lugares de juegos de azar, donde se dan estafas y todo tipo de cosas, pleitos, una ciudad que es la llamada ciudad hedionda? ¿Quién de ustedes quisiera vivir en una ciudad así? Esta era una ciudad europea que en 1536 comenzó a experimentar un cambio. Una ciudad que comenzó con una reforma legal donde los funcionarios civiles comenzaron a establecer estándares bajo la justicia de Dios, esa justicia bíblica, donde prevalecían los principios legales que iban conforme a la justicia. Esta reforma buscaba reflejar el carácter moral y la justicia de Dios a través de las leyes de esa ciudad y como reflejo simplemente de lo que el Evangelio mismo estaba haciendo en los corazones de las personas de esa ciudad. Y esto fue un cambio no solamente en temas legales en esa ciudad, sino hubo una transformación completa de toda la ciudad. Y estoy hablando específicamente a la ciudad de Ginebra en Suiza. Cuando la reforma llegó a Ginebra, hermanos, hizo un cambio de como decimos, de la luna al sol, ¿verdad? Del día o de la noche al día, en este caso. ¿Saben ustedes que en esa ciudad, producto de la obra de el Evangelio en los corazones de los ciudadanos de esa ciudad, se propusieron cambios no solamente legales, sino muchas instituciones surgieron? Bueno, de hecho se creó un sistema político que hasta hoy en día sigue siendo el más utilizado en el mundo. Quizás usted ha escuchado hablar de la separación de poderes, ¿sí? Poder judicial, ejecutivo y legislativo que se separan para tratar de mantener o evitar el abuso de la autoridad. El sistema de asistencia a los menos afortunados, y uno de los aportes de ese tiempo fue la formación de la Cruz Roja. No sé si usted sabía que la Cruz Roja surgió en ese contexto de la reforma y bajo principios cristianos. Enfoques que vemos hoy en día en el derecho en cuanto a buscar un derecho reparativo en el sistema judicial, o también otro gran aporte en ese tiempo fue el formular o el proponer la educación para todos y una educación gratuita. Esos y muchas otras cosas más surgieron en la ciudad de Ginebra, en Suiza, en la época de Calvino. Ellos experimentaron una transformación en la sociedad, pero nada más, hermanos, como un reflejo de lo que Dios había obrado en los corazones de los que estaban en esa ciudad. Y quiero convencerte en esta mañana que en Cristo somos llamados a vivir justa y piadosamente para honrar la santidad y la justicia de Dios. Porque Dios desea sociedades donde se refleje su santidad y su justicia. Y vamos a retomar en el libro de Éxodo, en nuestra serie. Nos quedamos en el capítulo 22, versículo 15. Y hoy vamos a continuar del versículo 16 al capítulo 23, versículo 13. Si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea mujer. Y si el padre rehúsa darla, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. No dejarás con vida a la hechicera. A cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. El que ofrezca sacrificio a otro Dios, que no sea el Señor, será destruido por completo. Al extranjero no lo maltratarás ni lo oprimirás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligirás. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor. Y se encenderá mi ira y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos.
Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. No maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha, ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con los bueyes y tus ovejas. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y seréis para mí hombres santos. No comeréis carne despedazada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. No propagarás falso rumor, no contenderás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia, tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga al asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Aléjate de la acusación falsa y no mates al inocente ni al injusto, porque yo no absolveré al culpable. Y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún el de vista clara y pervierte las palabras del justo. No oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el 7º año lo darás a descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña, con tu olivar. 6 días trabajarás, pero el 7º día dejarás de trabajar, para que descanse tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueve sus fuerzas. Y cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. No mencionéis ni se oiga entre vuestros labios el nombre de otros dioses. Vemos, hermanos, que Dios a su pueblo está dándole leyes para que ellos puedan vivir conforme al rey de ese pueblo, que es Dios mismo. Como lo he mencionado en otras ocasiones en esta misma serie, las leyes simplemente están reflejando el carácter de Dios. Dios desea regular no solamente la relación con Él, ¿se recuerdan? Él reguló la adoración, también regula la relación entre las personas, pero Dios también quiere regular la vida en la sociedad. No solamente entre el trato de su pueblo con Él y el pueblo en su relación con los demás, sino también Dios quiere regular la vida social y que esa vida en comunidad, esa sociedad manifieste o exprese la justicia y la santidad para su propia gloria. Dios quiere que los demás pueblos entiendan que este pueblo no es igual a los demás pueblos, que es un pueblo diferente, pero lo que los hace diferente es precisamente el rey de este pueblo, que es Dios mismo. Y es por eso, hermanos, que yo quiero convencerlos hoy, por medio de este texto, a que cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y ese llamado es que al estar en Cristo, tú y yo, debemos de vivir justa y piadosamente para honrar la santidad y la justicia de Dios. Y el primer punto en esta mañana, con el cual yo quiero animarte a lo que acabo de mencionar, es en primer lugar reconocer que Dios desea una sociedad que refleje su santidad y su justicia. Dios ha formado su pueblo, pero ese pueblo debe de vivir de tal manera que refleje la santidad y la justicia de Dios. Como lo vimos con el Decálogo, creo que es un error, hermanos, verlo simplemente como conductas a cumplir o como leyes que están regulando a cualquier nación, como es normal en las naciones. Creo que nuestra perspectiva de estas leyes que estamos leyendo
Y que si no tenemos esa perspectiva, podemos llegar a caer en el error de pensar que no son aplicables a nuestra vida. Pero si tú mantienes una perspectiva de lo que la Biblia está enseñando a través de estas leyes, las leyes podrían ser no aplicables, pero el principio que está detrás de esas leyes siguen siendo aplicables hasta hoy. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Dios sigue pidiendo lo mismo para su pueblo. Al pueblo de aquel tiempo en el Éxodo es el mismo requerimiento para el pueblo de hoy, en el sentido de cómo quiere que a través de la forma en que vivimos le glorifiquemos a Él. Vemos las leyes que no solamente están interesadas en el reino de Dios a regular las interacciones humanas, sino en principal propósito es las leyes que Dios está dando son leyes que buscan glorificar a Dios. Que su pueblo al vivirlas glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque reflejan el carácter justo y compasivo de Dios. Reflejan cómo Dios cuida y está pendiente de los que humanamente hablando se pueden ver como los más débiles y vulnerables. Y es importante entender algo, hermanos, para la aplicación a nosotros hoy. Es importante entender el concepto de vulnerable. Porque culturalmente, el vulnerable en ese tiempo, en esa sociedad, eran personas que por su condición fácilmente podían ser abusadas. Por su condición fácilmente podían ser abusadas. Y Dios lo que está resguardando es que el más fuerte no abuse del más débil. Porque Dios no es así. Ustedes se imaginan si Dios fuera un bravucón que abusa de los débiles. Todos nosotros sufriríamos. Porque ¿quién podría detenerlo? Por el contrario, Dios muestra su amor, su misericordia y su gracia. Entonces Dios quiere una cultura en su reino que refleje esa justicia, esa compasión, esa restauración que Él ha obrado para su pueblo. El carácter santo de Dios. Dios desea que la sociedad en su pueblo, la forma en que viven en comunidad, exprese lo que ellos son. ¿Y qué son ellos, hermanos? Una nación santa. Y el ser una nación santa se manifiesta con un comportamiento santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y eso glorifica a Dios. Este concepto de santidad no solo afectaba o estaba vinculado a la adoración. La santidad es parte de la vida diaria del pueblo de Dios. Porque Dios está en cada momento de nuestra vida. Y Él es santo. Las leyes reflejan esa relación con Dios y cómo nuestra relación con Dios transforma al pueblo de Dios y sus relaciones. Cómo la santidad de Dios, el carácter de Dios moldea la forma en que tú y yo nos relacionamos. Desde los tratos comerciales hasta el respeto que podemos dar a otros. Es por eso que Dios pedía, por ejemplo, no seducir a una doncella para acostarse con ella sin haberse casado. La pena de muerte para la hechicería. No practicar la zoofilia. No ofrecer sacrificios a dioses falsos. Porque todo eso, hermanos, refleja la pureza del pueblo santo de un Dios santo. Y es que eran prácticas comunes en los pueblos que estaban alrededor de Israel. Eran prácticas comunes que ellos vieron inclusive en Egipto. Pero ellos son un pueblo santo que refleja el carácter del Dios santo que los llamó de la esclavitud del Egipto y que los sacó para que le adoraran, para que le sirvieran, para que le glorificaran siendo un pueblo que refleja su carácter. Y si no recordemos parte de lo que leíamos al inicio del servicio en el Salmo 99. Salmo 99, versículo 3. El salmista está exhortando al pueblo de Dios que alaben a Dios. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. El poder del rey ama la justicia. Hermanos, por eso alabamos a Dios. Porque Él es el Rey Todopoderoso.
pero Él ama la justicia. Él no promueve la injusticia. Él no promueve el abuso. Él busca la rectitud de su pueblo. Tú has establecido la equidad. Dios quiere que su pueblo viva en estas condiciones. ¿Por qué? Y disfrute de la justicia, de la equidad. ¿Por qué? Porque Dios es así. Tú has hecho juicio y justicia en Jacob. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Hace algunas semanas yo prediqué acerca de cómo Dios muestra su santidad a través de la justicia. Y las leyes que estamos viendo hoy tienen que ver con eso. La santidad de Dios reflejada en su justicia. Cuando su pueblo vive de una forma justa, lo que está expresando es su santidad como pueblo. Porque Dios muestra su santidad a través de la justicia. Vemos que las demandas de Dios, hermanos, no solamente son individuales, sino también de forma comunitaria para el pueblo. Todo el pueblo tiene que respetar ciertas normas. Por ejemplo, no maltratar al oprimido, o no oprimir, más bien maltratar o oprimir al extranjero, a las viudas y a los huérfanos. No sé si lo notó en la lectura. Y es más, Dios le dice, tú sabes lo que es ser extranjero, porque tú fuiste extranjero en Egipto y tú sabes lo que es que opriman como extranjero. No hagas eso. No oprimas a la viuda y a los huérfanos. No abuses financieramente de tus hermanos. Y regula que si vas a prestar no haya usura y que no prestes con intereses a tus hermanos. No maldigas a Dios y a las autoridades. Dios los exhorta para presentar una adoración a Él en santidad, trayendo las ofrendas, que no sean tardos para traer la ofrenda. Si lo notaron, también hay muchos mandamientos en relación al falso testimonio. Y en el contexto de una sociedad justa, el falso testimonio puede generar la injusticia. Porque si alguien da un falso testimonio diciendo, tal persona hizo eso, va a ser juzgado por eso. Pero si no es verdad, no va a reinar la justicia, sino que ese acto se convierte en injusto. Guardar el día de reposo. Fíjense, es interesante, hermanos, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero quiero que desde ya lo tengan en mente, cómo la justicia sí está vinculada también con la adoración. Porque es justo que adoremos a Dios. Pero también es justo guardar el día de reposo. Es justo, y lo dice, que los animales descansen. Es justo que los siervos descansen, que el extranjero reponga fuerzas, es justo. Porque ahí está velando la dignidad de la persona, el valor que la persona tiene, ya lo hemos hablado antes. Entonces Dios en su santidad muestra cómo Él se preocupa por el bienestar de su pueblo. Y en especial sobre aquellos que pueden estar en una situación de vulnerabilidad y sufrir abusos. No sé si usted lo notó, dice, si tú haces esto, refiriéndose por ejemplo a las viudas, ellas van a clamar a mí y yo voy a responder. Porque Dios no va a quedarse sin ser justo, sin velar por la justicia. Y vemos esa relación entre la santidad de Dios y la justicia que manifiesta esa santidad corporativamente. Una sociedad donde los vulnerables son cuidados para no ser explotados. Y es Dios mismo quien los cuida. La justicia en la sociedad que se refleja en hacer el bien, actuar en defensa de aquellos que están siendo oprimidos. Dios quiere que sea notorio su justicia entre su pueblo. Hermanos, pero eso me hace necesario aclarar
un término que hoy en día usted lo puede escuchar, pero que no necesariamente está hablando del mismo concepto que estamos hablando hoy. Y me refiero a la justicia social. Dios quiere una sociedad justa que refleje la justicia. Y hoy se hacen muchas cosas bajo ese concepto de justicia social que no tienen que ver con lo que la Biblia está diciendo. Es más, la iglesia misma lastimosamente ha caído en un concepto de justicia social no bíblico. Por ejemplo, hay algunas iglesias que piensan que el evangelio y toda la obra de la iglesia tiene que ir hacia los pobres. Pero no es lo que Dios está diciendo ahí. Lo que Dios está advirtiendo es que un pobre, por su condición de pobreza, puede ser abusado por aquel que tiene. Eso es lo que Dios está resguardando. Dios está resguardando a las viudas, porque recordemos el concepto de una viuda de aquel tiempo no es el concepto de una viuda de hoy. Una mujer en aquel tiempo dependía totalmente su provisión de su esposo. Y si no estaba su esposo, de sus hijos. Pero se daba el caso de mujeres que quedaban viudas con hijos pequeños. Hermanos, hoy en día una mujer puede subsistir sin un esposo, financieramente hablando. Y eso es lo que se está resguardando aquí, que esa condición de una mujer viuda no sea utilizada para abusar de ella. Porque recuerde que era una sociedad patriarcal, no en el sentido que se dice hoy, sino de patriarcas, de familias. ¿Se recuerdan cuando llegaron a Egipto? ¿Cuántas familias eran? No, 70 personas. Pero ¿cuáles eran las familias? Los hermanos de José. Cada hermano de José representaba una familia. Pues los dos hermanos, sumadas las familias, eran 70. Los patriarcas, ya he escuchado esa frase, ¿verdad? Isaac, Jacob. Entonces, una sociedad así, las mujeres dependían de sus esposos para subsistir. Y cuando estamos hablando de justicia social, ¿a qué nos referimos, hermanos? En primer lugar, el centro de la justicia social, bíblicamente hablando, como el texto en el cual estamos, implica el reconocimiento del gobierno soberano de Dios en el mundo y en todas las esferas. En segundo lugar, estamos hablando del respeto de la imagen de Dios en los seres humanos, lo cual los dignifica como seres humanos. Pero también estamos hablando de la justicia restaurativa y retributiva, como lo vimos la semana pasada. Que todo el juicio debe de tener una justa retribución acorde al daño causado, pero además la justicia misma debe buscar la restauración de la relación. Por eso a veces se le pedía, si tú mataste un buey no vas a dar 1, vas a dar 5, para restaurar la relación, restaurar el daño. Eso es parte de la justicia social. Pero sobre todo, hermanos, expresar el carácter de Dios. La justicia social bíblica, el centro no es el hombre. El centro es Dios y su gloria. La justicia social es la sociedad que busca glorificar a Dios a través de manifestar quién es Dios. ¿Por qué debe haber paz entre nosotros? Porque es Dios mismo quien establece la paz. Entonces, hermanos, en esa condición, el reino de Dios busca expresar la justicia de Dios en las relaciones y en la dinámica de la sociedad. Pero, hermanos, no esperemos ver eso en este mundo. Este mundo tú verás sociedades injustas. ¿Acaso tú no has sufrido de una injusticia? Quizás la pregunta correcta no es, ¿has sufrido de una injusticia? Sino la pregunta correcta sería, ¿cuándo fue la última vez que sufriste la injusticia? Porque el problema no es la sociedad, hermanos.
El problema no es la dinámica de la política. ¿Saben ustedes que, como les puse el ejemplo al inicio, en la Ginebra de Calvino, por cierto, él era abogado, esa separación de poderes buscaban que el poder no se centrara en una sola persona por la corrupción del corazón del hombre? Pero yo le hago una pregunta, ¿eso ha detenido la corrupción? ¿Esa separación de poderes ha hecho sociedades más justas? No, porque el problema no es el sistema. El problema es el corazón de los que crean el sistema. Echa la ley, dígalo si se sabe el dicho o no se lo sabe. Pues es un dicho de abogados. Echa la ley, echa la trampa. De hecho, algunos consideran un buen abogado el que sabe hacer eso. Pero dígame, o los contadores, ¿pero cómo puedo hacer para pagar menos impuestos sin ser ilegal? Porque el problema es el corazón. La injusticia de la sociedad actual es por el pecado del hombre, hermanos. Y nosotros como cristianos, a pesar de eso, somos llamados a vivir de una manera que en nuestra vida y en nuestra dinámica en la sociedad reflejemos el carácter justo y santo de Dios, porque estamos ya en el reino de Dios. Usted no piense el reino de Dios es cuando Cristo vuelva. Ya estamos en el reino de Dios. Ya estamos, pero todavía no de forma plena. De hecho, Jesús inició su ministerio. ¿Alguien recuerda cómo inició las primeras palabras de Jesús después de ser bautizado? Después de ser llevado a la tentación al desierto. Y cuando Él comienza su ministerio, sus primeras palabras fueron: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El rey está entre vosotros. Ya se está inaugurando el reino de Dios para vosotros. Por lo tanto, para ser parte, arrepiéntete. Hermanos, nosotros solo podemos vivir manifestando la santidad y la justicia solamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. La gracia de Dios en Cristo nos enseña a vivir procurando la santidad y la justicia. Y si bien es cierto, algunas de estas leyes no son operativas para nosotros hoy, pero el principio, como lo mencioné, detrás de ellos siguen estando vigente. Dios sigue esperando que nuestra forma de vivir en sociedad sea manifestando la justicia. El respeto a la vida humana, la equidad en los tratos, la santidad en nuestra relación con los demás y con Dios. Y por eso vemos a Pablo recordándole a Tito estas verdades. Quiero que me acompañe a la carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, y enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Ven cómo los propósitos y los planes de Dios no cambian? La gracia de Dios, hermanos, se ha manifestado a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La gracia de Dios se ha manifestado a tu vida. La gracia de Dios te alcanzó, esa gracia que te salvó, se ha manifestado a ti por medio de la fe en Cristo Jesús. Recuerde que la gracia, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de que hemos recibido algo que no merecimos. Tú y yo no merecemos ser parte del pueblo de Dios. No hay mérito. Tú y yo no merecemos adorar a Dios. No hay mérito. Tú y yo no merecemos estar eternamente con Dios.
no hay un mérito. Tú y yo no merecemos tener vida eterna. No hay un mérito. Es por gracia. Es por gracia que podemos estar hoy reunidos adorando a Dios. Es por gracia que tú puedes orar con la confianza de que tus oraciones son escuchadas. Es por gracia que tú puedes estar de pie delante de un Dios santo, 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 sin ser destruido. Todo eso es por gracia de Dios que se ha manifestado a nosotros. Y ahí está haciendo una alusión a la encarnación. Porque la gracia y la verdad fueron hechas visibles para nosotros en Cristo Jesús. La gracia, que es un concepto que puede ser algo tan etéreo, es visible para nosotros en la persona de Cristo. Cuando aquí se dice el texto, la gracia de Dios se ha manifestado, no solamente es porque la hemos recibido, sino está hablando de Jesús. Él mismo ha manifestado para ti y para mí la gracia de Dios, la ha personificado para nosotros, la ha hecho una realidad para nosotros. Es palpable y visible para nosotros el amor, la misericordia, la justicia y la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, y eso es un beneficio de la fidelidad de Dios. Dios ha querido tener una relación con su pueblo, como hemos estado aprendiendo, y por eso es necesaria la gracia. Pero Dios espera una respuesta ante esa gracia. Cuando una persona escucha el Evangelio, eso es una gracia. Pero Dios espera una respuesta, y la respuesta es en arrepentimiento y fe. Y una vez alguien tiene de parte de Dios otra gracia, que es el don de la fe y la obra del Espíritu Santo del arrepentimiento, que es también una gracia de Dios, todo eso es parte de la gracia de Dios. Dios espera que siga habiendo una respuesta a la gracia de Dios. Si tu fe está en Cristo Jesús, si en ti hay arrepentimiento por tus pecados, esa es una obra de Dios por gracia. ¿Requirió una respuesta de parte tuya? Sí, arrepentimiento y fe. Pero Dios sigue requiriendo una respuesta, y es una vida de obediencia. Pero hermanos, así como la gracia nos salvó, la gracia es la que nos permite vivir en obediencia. Si tú quieres vivir glorificando a Dios, manifestando su santidad y justicia en tu vida en sociedad, ¿sabe a qué me refiero vida en sociedad, verdad? No me refiero a las fiestas de la alta sociedad. Tu vida diaria en la sociedad. No podrás hacerlo sin la gracia de Dios. La justicia es una acción que resulta de la obra de Dios en nuestra vida. Es el carácter mismo manifestado en nosotros a través de la obra y la ayuda del Espíritu Santo cada día en nuestra vida de forma constante, apropiada y personal. Por eso la gracia que nos salvó, esa misma gracia es la que te permite vivir manifestando la justicia de Dios. Y lo hace a través de la enseñanza. Quiero que notes el texto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. La gracia nos trajo la salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y no es por obras, porque no hay un mérito, es por gracia. Pero mire lo que sigue diciendo, versículo 12. ¿Qué más hace la gracia? La gracia se ha manifestado trayendo salvación, pero algo más hace la gracia. ¿Qué hace la gracia, hermanos? Enseñándonos. La gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña dos cosas, uno en aspecto negativo y uno en aspecto positivo. Nos enseña a negarnos a la impiedad y a los deseos mundanos. Por eso aquella persona que nos acusa de decir que es
no adecuado pensar en la gracia de Dios para nuestra salvación, porque eso nos va a llevar a abusar. Simplemente no conoce la gracia. Porque la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. O aquella persona que bajo la idea de la gracia piensa que tiene una licencia para vivir como se le dé la gana, no conoce la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos enseña a negarnos a la impiedad, a las cosas malas que no agradan a Dios y a los deseos mundanos que nos engañan. Pero también nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Tú y yo podemos vivir justamente delante de Dios, pero solo es por la gracia en Cristo Jesús. ¿Saben qué esa palabra sobriedad qué significa? Implica mantener el control de deseos y pasiones que te llevan a actuar desbocadamente. Una persona que no es sobria es lo que hoy decimos. ¿Cómo decimos cuando alguien es muy impulsivo? Que actúa así. Mecha corta. No. ¿Cómo le decimos? Bueno, ¿me entendió? Hoy están de recatados y decir, ya les voy a preguntar después de la prédica y me van a contar. Eso es ser sobrio. Se te atraviesa alguien y tú no paras el carro y te bajas y buscas algo con que quebrarle el vidrio. Ese es alguien no sobrio. Una persona sobria es alguien que mantiene sometidos los deseos que pueda tener. Pero eso es algo que la gracia de Dios nos enseña cómo. El Espíritu Santo obra en nosotros de esa manera. Nos enseña a vivir justamente. ¿Saben qué es vivir justamente? Es vivir sometido a lo establecido por Dios. Eso es lo justo. Por eso yo les mencionaba antes, es justo que ofrendemos, porque es una forma de adoración, porque es lo que Dios ha establecido. Es justo que nos congreguemos. Es justo que perdones a aquel que te ha ofendido. Es justo que ames a tus enemigos. Eso es justo. Y también nos enseña a vivir piadosamente. Y creo que esto es sumamente importante, hermano. Porque quiero que entendamos el versículo. La gracia nos enseña a vivir de esta manera. Pero significa, y Dios en su gracia te capacita para vivir de esa manera. Pero tú eres responsable. Tú y yo somos responsables de buscar la justicia, de actuar justamente. Aquello que nos lo impedía, que era el estar sometidos al pecado y engañados por el pecado, ya fuimos libres para vivir conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Y sin la piedad no será posible. ¿Sabes por qué? Porque lo que debe motivar a su pueblo para ser obediente es una cosa: un afecto correcto hacia Dios. El amar a Dios, el honrar a Dios. Eso debe de ser lo que nos impulse a obedecer a Dios. No un beneficio, no quiero ser castigado, porque ahí igual te estás preocupando en ti. No quiero sufrir con el castigo de ese Dios que me puede castigar, entonces voy a hacer esto porque yo no quiero sufrir. Pero tú estás pensando en ti. O quiero que me vaya bien, entonces voy a ser un niño obediente para que me premie Dios, que me puede premiar con tantas cosas, pero estás pensando en ti. Pero Dios quiere que le honremos y le glorificamos y que vivamos por Él y para su gloria. Y estas leyes, hermanos, nos ayudan a eso, a vivir para su gloria. Pero es importante una vida piadosa, una vida ¿qué significa una vida piadosa? Una vida que tiene afectos adecuados hacia Dios. Un afecto adecuado hacia Dios es el respeto, la reverencia, el amor, la honra. Y vemos que Jesús vino a nuestra vida para redimirnos. Porque
Si alguien es esclavo del pecado, no va a poder vivir en la justicia. Jesús pagó un precio. Redimir es pagar un precio para liberarnos de la iniquidad. Tú ya no eres esclavo de la iniquidad. Tú ya no te debes de someter a la maldad. Porque Jesús te compró, pagó un precio para hacerte libre de esa situación. Ya no somos esclavos de nuestro pecado, hermanos. Y además no solamente nos redimió, sino que nos ha purificado para Él. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio, porque tenemos una esperanza de la manifestación de la gloria de Cristo. Porque Él se dio a sí mismo por nosotros, versículo 14, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Dios nos ha dado todo lo necesario en Cristo Jesús, hermanos, para que le glorifiquemos a Él. Somos suyos, somos su pueblo. Y Él quiere que le glorifiquemos, manifestando su carácter en nuestra vida. Es justo para nosotros vivir así y anhelar vivir así. Y si tú no eres creyente, tú nunca conocerás la verdadera justicia. Tú nunca te beneficiarás de la justicia. Tú conocerás la justicia de una manera que nadie quiere conocerla. Y es punitivamente. Porque un día tú estarás ante ese juez justo, el cual te juzgará en base a tus obras. Y justamente te condenará a vivir eternamente separado de Él. Tú no podrás disfrutar de un reino justo, porque no estarás con el Rey justo, que hace ese reino justo, que sea justo. Pero hoy la buena noticia para ti, que es un día en el cual tú puedes reconocer tu pecado, tú puedes reconocer que tú mismo has obrado para que haya una sociedad injusta cada día. Es que, hermanos, entendamos, no es coherente que nos quejemos de la corrupción de los políticos. Porque la corrupción en la política solo es un reflejo de la corrupción en la sociedad. Porque hay muchas veces corrupción en la política, porque hay corrupción en los empresarios. Hay corrupción en el deporte. No es cierto que la política es la que trae la corrupción a la sociedad. Simplemente es una forma en que se escapa la presión de lo que realmente genera esa corrupción. Por eso yo decía alguna vez, es extraño que Guatemala, siendo en teoría el país latinoamericano con más población cristiana evangélica, no refleje esto que estamos viendo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la justicia con la cual el pueblo de Dios vive? Porque según las estadísticas, casi el 60% somos cristianos evangélicos, es decir, de cada 10 personas, 6 son cristianos. Hermanos, eso me lleva al último punto en esta mañana, y es solo vivamos una vida piadosa y en justicia para gloria de Dios. Y quisiera terminar aclarando algo que creo que es sumamente importante en nuestro contexto. La justicia social no es una meta. Hermanos, como iglesia yo no les voy a decir que nos metamos a movimientos que procuran la justicia social. Porque este mundo no tiene remedio. Dios no ha querido. Dios podría haber hecho un cambio si Él lo quisiera. Él es todopoderoso. Pero Él estableció que Él va a hacer una novedad. De hecho, Él no quiso reparar nuestro corazón corrupto. Nos dio un nuevo corazón. Sin embargo, es importante entender que el procurar la justicia sí tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito, hermanos? Es la gloria de Dios. La meta no es acabar con la injusticia. La meta es glorificar a Dios manifestando la justicia que conocemos en Él y tenemos de Él. Esa es la meta.
No es la meta que la iglesia busque que ya no existan huérfanos y desprotegidos, porque si usted lee el texto, no ese es el sentido. El sentido es que no se abuse de ellos. Porque es una utopía. ¿O no se recuerdan cuando hubo un escándalo porque una mujer derramó un perfume carísimo en los pies de Jesús? Y alguien por ahí dijo, qué desperdicio. Lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Hermanos, ¿y cuál fue la respuesta de Jesús? A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Porque es una consecuencia del pecado. Llegará un día donde no habrán pobres. Llegará un día donde no habrán viudas. Llegará un día donde no habrán vulnerables. Llegará un día donde no habrá injusticia. Y ese día es cuando Jesús venga por su iglesia y podamos disfrutar eternamente de ese reino perfecto que es el reino de Cristo Jesús. Pero mientras tanto, la iglesia no está llamada a hacer obra social bajo el pretexto de la justicia. Sí tenemos que ser generosos. Sí tenemos que oponernos a las injusticias. No estamos llamados a plantar o a formar un partido político para tratar de generar un sistema político más justo. ¿Saben a qué somos llamados? A vivir conforme a la verdad del Evangelio y a proclamar el Evangelio a otros. Porque entre más corazones hayan sometidos a Cristo, tendremos una sociedad más justa. La clave no está en las leyes, hermanos, sino en el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Pero debemos de buscar, sí, debemos de buscar vivir una vida piadosa y en justicia, pero para la gloria de Dios. Porque quiero terminar explicándote rápidamente. Y quiero traer un comentario de Timothy Keller que me pareció que nos ayuda en este sermón a comprender el principio detrás de este texto. Una verdadera comprensión de la gracia lleva una vida de misericordia y de justicia. La Biblia nos llama a cuidar a los pobres, a defender al oprimido como un aporte a una sociedad más justa. Pero simplemente es una manifestación de la gracia, no es un fin, es un fruto. Es un fruto, hermanos, no es el fin. El propósito es glorificar a Dios manifestando la santidad y justicia, pero como un fruto de tu relación con Dios. Y vemos un llamado a la pureza sexual. Lo vemos en el versículo 16 y 19, cuando dice que no hay que seducir a las doncellas y que no hay que practicar la zoofilia. ¿Saben por qué? Porque la pureza sexual glorifica a Dios. La sexualidad es únicamente en el matrimonio. ¿Pero por qué? Porque el matrimonio glorifica a Dios. ¿Cómo? Porque el matrimonio es un testimonio de la relación de Cristo con la iglesia. Y en esa relación de Cristo con la iglesia es una relación íntima con Dios. Es una relación donde podemos disfrutar, deleitarnos en Él. Y la sexualidad simplemente es un reflejo de eso. Por eso no debe de ser practicado fuera del matrimonio, porque está testificando algo por lo cual Dios no creó la sexualidad. Dios no dio la sexualidad para glorificarlo a Él. Y eso solo es posible en el matrimonio. Ahora imagínese la sexualidad con animales. ¿Cómo degrada eso la gloria de Dios? ¿Por qué el extranjero no debe de ser maltratado ni oprimido? Porque no es un trato que glorifique la imagen de Dios, porque ellos son portadores de la imagen de Dios. ¿Por qué no aprovecharse económicamente? Porque eso va en contra de la gloria de Dios, porque Dios es bondadoso. O hermanos, Dios busca aprovecharse de ti. Dios es generoso con nosotros. Honrar las autoridades. No maldecir a Dios ni maldecir al príncipe de tu pueblo. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios. Yo te pido que cuando tú veas estos principios, pienses en Dios. Y que lo que te motive a ti
bajo la gracia, procurar la santidad y la justicia sea la gloria de Dios. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios. Porque cuando tú ofrendas estás testificando que Dios es tu proveedor. Lo he dicho en otras ocasiones, pero quizás debo repetirlo. ¿Qué es glorificar a Dios? La gloria de Dios es sus atributos, lo que hace a Dios único. Pero nosotros somos llamados a glorificar a Dios. ¿Qué significa eso? Que con tu vida, tus palabras, tus decisiones reflejes el carácter de Dios. Amar a tus enemigos glorifica a Dios. ¿Cómo eso refleja el carácter de Dios? Porque, hermanos, Dios nos ha amado y nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Perdonar a alguien glorifica a Dios? Sí, ¿por qué? Porque testifica del carácter de Dios. Dios te perdonó a ti a pesar de tus pecados. Por lo tanto, hermanos, cada una de estas leyes, pensemos en Dios y cómo eso te glorifica a Dios. Y en su gracia procuremos vivir en justicia y santidad. Y por eso en esta mañana mi llamado para ti es, en Cristo vivamos justa y piadosamente para honrar la santidad y la justicia de Dios. Vamos a orar.